Pues muchachos, buenos días. Vamos a iniciar la clase de control discreto. Por favor, abrámosla. En un minuto iniciamos, ¿no? Muchachos, ingresen a DAVAC. Ahí está un archivo que se llama STY en la parte de tareas y se descargan, ¿no? Es un blog de notas.
Me informan por mensaje si ya tienen el archivo, muchachos, por favor. Más lo abierto para iniciar. Por mensaje escriban sí o no. Dije, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba el archivo? sty.txt están. En tareas debe estar. Creo que no está cargado el archivo ahí. Actualicen nuevamente porque descargué recién, por si Ay, acaso. Confirman por favor si ya está o no. txt y ponemos el nombre sty.txt. Sí, hasta ahí vamos. Aquí es punto, mano. Le guardamos. Ya, y miren, acá me salen los datos en esta matriz A, que son 115 por 2. Se encuentra en la matriz A. ¿Qué quiere decir? Que ahí tenemos tanto los datos en Y y los datos en X. Si queremos, le mandamos a graficar para ver cómo se está comportando los datos. Le ponemos plot A. Entonces, miren aquí, podemos ver el tiempo, ¿no es cierto? Y también los datos. ¿Sí? Entonces, miren, como tenemos en estos datos tanto el tiempo y también los datos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primerito, vamos a separar las dos variables. Separamos las dos variables, porque aquí veo que no está, entre comillas, no se grafica bien, ¿no es cierto? Son dos variables, sí, pero no se está graficando los datos en función de tiempo. Entonces separamos en una variable, vamos a tener el tiempo, ¿no es cierto? Con mi variable t o cualquier variable.
Y voy a extraer todos los datos de la primera columna. Entonces, ¿cuál era la lógica, muchachos? A ver, me va a dictar señor Cordero, por favor. Si quiero extraer todos los datos de esta matriz de la primera fila, ¿cuál es la lógica, señor Cordero? ¿Qué escribo? Eh, Tendríamos que poner eh, el... El nombre de la variable, ¿no es cierto? ¿De dónde quiero extraer? De mi variable A. Después, ¿qué datos de la fila? Toda la fila, ¿no es cierto? Dos puntos. Coma, ¿de qué columna? Columna uno. ¿Sí? Así de simple. Y también tenemos los datos de mi variable Y. Y acá quiero extraer todos los datos, toda la fila de la segunda columna. ¿Sí? Vamos a correr. A ver, algo me falla. Es dos puntos, ¿no? Sí. Y miren, ahora tengo en cambio mis datos de T y también de Y. ¿Sí? Miren, aquí están Y acá era. Y acá podemos ver ahora 115 por uno, ¿no es cierto? En cada matriz. Ahora sí, mandemos a graficar. Podemos mandar el plot de T. Miren, sobre el tiempo, ¿no es cierto? O el plot de Y. Miren los datos. O también el plot de T, Y. ¿Sí? Miren, ahí sí ya se grafica, pero asumiendo el tiempo, ¿no es cierto? En el tiempo establecido. Miren cómo se comportan los datos. Y de eso, nosotros tenemos que obtener la función de transferencia, que era la curva que rige ese sistema, ¿no es cierto? Ya, todos hasta ahí, por favor, me escriben por mensaje. Estoy un minutito que se igualen y que entiendan más que todo lo que estamos haciendo. ¿Y qué puede poner el código, por favor?
Ya, entonces miren muchachos, una vez que tenemos esto, nosotros empezamos a hacer la aproximación. Para nosotros encontrar la función de transferencia tenemos varios métodos, ¿no? Uno de los más utilizados es el método de Zeigarnik-Nichols, también tenemos el método de Miller o también el método analítico, ¿sí? El día de hoy vamos a hacer utilizando el método de Zeigarnik-Nichols, ¿no? Ya, entonces, yo sé que ustedes ya deben haber visto este método, pero por si acaso déjenme les comparto. Tenía unas diapositivas donde me mostraban cómo hacer, ¿no? Bueno, esto es de otra materia, eso es para que se acuerden. Ya, entonces miren ahí, en este ejemplo, en esta diapositiva me dice cómo realizar una identificación de una gráfica de un sistema, ¿no? Entonces ahí miren, tenemos en función, esta es la función de transferencia que vamos a obtener, un y sobre u, que viene a ser un k de TDS más 1, y por un exponencial elevado a la teta s, ¿no es cierto? Me dice, los sistemas de primer orden responden ante estímulos tipo escalón, ¿sí? Entonces siempre comparamos mediante una señal tipo escalón. Acá tenemos la gráfica, ¿no es cierto? Que es similar a la que nosotros tenemos y es similar al comportamiento de los procesos cuando están creciendo y son de primer orden. Entonces, miren, ahí me dice cómo obtener la estimación de la gráfica y acá me dice cómo utilizamos el método. Por ejemplo, miren, me dice el método de Zeigarnik-Nichols. También tenemos el método de Miller o también el método analítico. Para cada uno de estos, miren, tenemos diferentes parámetros, ¿no? ¿A qué me refiero con diferentes parámetros? Si nosotros analizamos primero el método de acá, Zeigarnik-Nichols, miren, tomamos un θ y un tau, ¿sí? Y tomamos la intersección. Ahora vamos al de Miller, miren, ahora no tomamos el θ y el tau, sino tomamos un valor acá arriba desde 0.632, que son métodos, que es ya el dato numérico calculado, ¿no? Y el analítico, miren, en cambio tomamos dos intervalos y según esto de acá y acá, según los porcentajes de 0.28 y 0.63, vamos calculando la respuesta del proceso. Y acá finalmente, en este ejemplo me da una aproximación, ¿no? Me da la función de transferencia y aquí tenemos el método analítico, el método de Miller y el método de Zeigarnik-Nichols, ¿sí? Entonces, miren, todo esto depende del proceso, ¿no? Pero el método de Zeigarnik-Nichols me da una aproximación. En este caso no es tan buena para este sistema, pero todo depende de cómo crece la curva, ¿no? El día de hoy vamos a hacer por Zeigarnik-Nichols, ¿no? Ya, entonces miren, cuando hablamos del método de Zeigarnik-Nichols me dice que vamos a tener una ganancia acá que va a depender del cambio total de y sobre u, ¿sí? Entonces donde teta viene a ser el tiempo muerto, que es el tiempo transcurrido desde que inicia el experimento hasta el punto que se interseca con la línea base. Entonces miren, ¿qué es lo que vamos a sacar? Nosotros sacamos la línea, se puede decir la tangente de esta que estamos teniendo aquí. Ya les hago con otro color. Esta de aquí, ¿sí? Y esto de acá es teta. Desde aquí, desde cero hasta el valor que se interseca. ¿Sí? Miren acá abajo, esto es teta. Y en cambio, me dice que tau, teta más tau, ¿qué va a hacer? Va a ser la intersección. Cuando mis datos están estabilizados con esta línea. Entonces, miren, acá ya se estabilizan mis datos y el punto que interseca con la línea tangente de los datos que están creciendo, es decir, este punto. Trazo la línea perpendicular y eso es teta más tau. Entonces, estos dos puntos son los que tenemos que sacar nosotros de mis datos que estamos obteniendo, de los que queremos sacar información de este y este punto. ¿Sí? Una vez que tengamos eso, vamos a obtener la función de transferencia, o se puede decir para iniciar, ¿no? Entonces, miren, en el primer punto, ¿qué me doy cuenta? Facilito, ¿no es cierto? ¿Qué estoy sacando? Tengo aquí una recta delta de y voy a sacar el promedio
de estos últimos datos cuando ya mi señal está estable. Es decir, si nos vamos a MATLAB, miren, ponemos play. Bueno, estos datos ya no quiero que se muestren. Esto está un poco. Solo quiero obtener la gráfica. Acá mejor. Ponemos plot Y. Miren, ¿qué es lo que me interesa al inicio? Sacar el promedio de estos últimos datos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para saber cuánto es este delta Y. ¿Por qué no saco de todos? Porque acá todavía está creciendo, si se dan cuenta. Y al final ya se estabiliza. ¿Sí? Entonces nosotros lo que hacemos es, tenemos 115 datos y vamos a sacar de los últimos datos, ¿no? Cuando ya se estabiliza, aparece a partir de 100 o aparece a partir de 95, ¿no es cierto? Saquemos a partir de estos datos, que serían los últimos 20 datos, donde ya está estable mi señal, entre comillas estable, porque acá tengo ruido, ¿no? Pero me refiero a estable cuando ya deja de crecer, ¿sí? Saquemos el promedio de los últimos 20 datos. Entonces, miren, en una variable cualquiera, llamémosle mi variable L1, ¿a qué va a ser igual? Sacamos el promedio de los últimos 15 datos. Entonces, quiero que me dicten el código, por favor, señor Tenorio o señor Paña, por favor, cualquiera de los dos. Quiero sacar el promedio de los últimos 20 datos. ¿Cuál sería la lógica? Sería el min. ¿Ya? Min de eh, qué, Ahí sería del dato número 80 hasta end, hasta el final. pero ¿y de qué variable falta, no es Ah, cierto? de la variable. No, no, Ah, no, estamos ya de la. trabajando en Y. En y, entonces con la variable y. Ya, entonces sería Y de mi variable Y, ¿no es cierto? ¿Qué más me dijo? Vamos a sacar los últimos 80, los Los, últimos 20. los últimos 20. Entonces sería de 115 menos 20. Sería desde el 95. Ya. O también cuando son muchos datos, mejor ponemos el comando end, ¿no es cierto? End menos 20 hasta end. Sí, ahí estamos colocando el promedio de los últimos 20 datos. Mandamos a correr. Cerramos esto. Y miren, ya me da el promedio, ¿no es cierto? Me dice que es 0.70. Ese 0.77 ya es lo que yo deseaba acá, ¿no es cierto? Entonces, como el plot de y acá, el plot de y. Ya, 0.77 es mi valor desde aquí hasta acá, ¿sí? ¿Y es para qué? Para trazar esta línea. Y para sacar los primeros datos, simplemente nosotros podemos trazar la tangente de esto. O también, miren, cuando trazo la tangente de esto, al menos en este comportamiento, si yo saco cuando está creciendo, miren cómo me saldría. Pero pierdo toda esta información, ¿no es cierto? Tengo que trazar la que más se acomoda a esta curva y la que rija a la tendencia que crece. Entonces, aproximadamente sería algo así, ¿no es cierto? Ahí se aproxima de uno y al otro. Ya. Miren, acá pero tiene un error. Acá se aproxima, pero tiene un error. Pero no pierdo, ¿no es cierto? Incluso sería un poquito más de acá. ¿Cuánto aproximadamente? Tenemos aquí, ¿sí? Entonces nosotros cerramos esto un momento. A ver, déjame cerrar.
dejar estar. Ya, listo. Sacamos el promedio de esos 10 datos o 9 datos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos ahora en una variable cualquiera? Pongamos una variable de 0. Señor Catota, por favor. ¿Cómo saco el promedio de los 10 primeros datos? Dígame, por favor. Igual con el min Ya, de y ya, desde el 1 hasta el 10. ya. Gracias. Sí, ¿no es cierto? Entonces ahí sacamos el promedio. A ver, algo me falta. Ya, ya sé que está. Me falta cerrar. Ya, ahí sí, ¿no es cierto? Y miren, ya tengo el promedio. Ya sería en este caso de teta, ¿no es cierto? Todos hasta ahí, muchachos, escriban por mensaje. Si tienen alguna duda, escriban igual por mensaje. Ya, tienen un minuto para igualarse, ¿no? Por si acaso. Inge, buenos días. Disculpe, ¿para qué le está sacando el min de los 10 primeros datos? El promedio, perdón. Ya, verán, el promedio de los 10 primeros datos queremos sacar para esto. Déjenme graficarles acá. ¿Dónde estamos? Como el plot, ¿ya? Ya. Miren, nosotros aquí en el promedio de estos 10 primeros datos nos damos cuenta en esta imagen para nuestro caso que no inician en cero, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí un valor, miren. Sí, inicia a esa altura. Entonces yo no puedo iniciar mi función desde acá si sé que tiene, se puede decir, tengo aquí una pequeña oscilación de los datos y tengo que sacar este promedio para saber a qué valor inicia. Suponiendo que inicia desde acá. Sí, entonces debo sacar el promedio para saber desde cuándo inicia. ¿Sí? Listo, Inge, gracias.
Ya, entonces miren muchachos, nosotros aquí, para esta función, para este ejemplo, tenemos que inicia en cero, ¿no es cierto? Entonces por eso acá no sacamos el promedio, pero si por A o B tengo elevado, debo sacar para ver en cuánto empieza, ¿sí? Y automáticamente también yo puedo ver dónde todo esto está en cero, ¿no es cierto? Y a partir de eso yo ya tendría mi tau, ¿sí? Pero nosotros en este caso me interesa saber esta altura para después sumarle a mi función de transferencia que yo obtenga. Y la tangente, recordemos, esta tangente de acá me da este punto de intersección, ¿no? Me da esto y también acá este. Pero este tau coincide con cuando viene mi punto en cero, o cuando viene, se puede decir, mi sistema antes de encenderlo, ¿no? Ahora, si nosotros nos vamos a esta diapositiva anterior, ¿qué me dice? Me dice que vamos a tener la ganancia acá, que va a ser un delta Y sobre un delta 1, ¿cierto? Y todo esto va a ser para, acá me decía, para un sistema igual a 1, ¿no es cierto? Sí, siempre vamos a trabajar en función de la unidad tipo escalón y un sistema de primer orden, ¿no? Ya, miren, justo aquí, por ejemplo, podemos calcular, o aquí se puede ver lo que me preguntó su compañero, este estado inicial. Miren, como no inicia en cero, yo debo saber cuándo inicia. ¿Y eso cómo lo obtengo? Con el promedio de estos datos. ¿Sí? Entonces, el delta U, vamos a ingresar esas dos variables, una función de primer grado, en este caso, y creamos la variable, ¿no? Entonces aquí ponemos un du, o delta U, que va a ser igual a 1, que va a ser el grado, y después de eso ponemos mi delta Y, que viene a ser, a ver muchachos, ¿a qué viene a ser igual su delta Y? Señor Montenegro, por favor, ¿a qué viene a ser igual delta Y? O señor Carvajal, por favor, ¿cómo calculo el delta Y? Miren, delta Y, cambio total de Y. Entonces, ¿qué sería? Esto menos esto, ¿no es cierto? O viendo en esta gráfica. Delta Y. El primer promedio menos el segundo promedio. Y eso es delta Y. L1 menos L0. Correcto, ¿no es cierto? Entonces delta Y viene a ser L1 menos L0. Me parece que eran mayúsculas, ¿no? Ya. Y tenemos mi delta Y. Y mi K1, que es igual a delta Y, ¿dónde estaba? Sobre delta 1, ¿cierto? Entonces ponemos dy sobre du. Estamos solo ingresando la función de transferencia, no estamos ingresando los parámetros o las condiciones. Ahora, ¿hasta ahí alguna duda, muchachos? ¿Tienen dudas? Por favor, preguntarán, que después ya nos llenamos de código y es más difícil de explicar. Ya. Entonces, miren, nosotros ahora tenemos esta función, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos? Tenemos un teta y tenemos un tau. Entonces nosotros estas dos variables de aquí, el teta y el tau, son variables que nosotros, estos ya estamos ingresando como constantes, el 1 y también el e, ya lo vamos a ingresar, ¿no? Pero este teta y este tau, en cambio, en función de estos, yo voy a
calibrar mi función de transferencia. Es decir, si yo cambio el teta o el tau, esta función se va a dejar, suponiendo que esta es mi función original, son mis datos, ¿no? Puede venir mi función así, si aumento el teta va a irse alejando. Ahora si aumento el tau se puede ir, miren, como que levantando o acercando a mi función. Y en función de estos dos parámetros yo calibro. ¿Sí? Calibro que la aproximación de mi función a mis datos. Y ahí sí tengo que graficar nosotros mis datos, mandar a graficar e ir calibrando para que se acerque a mis datos mi función de transferencia. Eso se hace de manera empírica en MATLAB. Entonces hagamos eso. Ingresamos un teta y un tau, en este caso bajos, ¿no? Para a partir de esos empezar a calibrar. Entonces miren, empezamos un teta, que sería un TH1, un teta 1, y le ponemos un valor de 0.2 para iniciar. Ya, y ahora nos vamos a ver el tau. Déjenme ver. Y que disculpe, el DU es la magnitud que nosotros le metemos al escalón, ¿verdad? Sí, es el 1. Siempre con una función paso, acuérdense. Ya, déjenme ver mi gráfica acá en MATLAB. Ya. Entonces miren muchachos. Tenemos aquí el teta y ahora ingresamos el tau. Este tau dentro de mi función depende del teta, ¿no? Entonces este tau, ustedes pueden ingresarle un valor fijo, ¿sí? Si ustedes quieren y ir calibrando a partir de ese. Pero también veo que mi función depende del teta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ingresar un valor y restarle el teta, ¿no es cierto? Porque nosotros vemos que depende de ese. Y lo que hacemos aquí es, por ejemplo, ingresamos un valor cualquiera, puede ser 1 o 2, este valor debe ser más alto. Pongámosle 2 y a partir de ese calibramos, ¿no? Y le restamos el teta 1, porque depende del teta. Y ahora, una vez, estos dos son para calibrar, ¿no? Recordemos, estos dos calibramos en función de este valor y este valor vamos a calibrar. Teta siempre iniciamos un valor fijo y tau se inicia un valor, en este caso entero, 1, 2, 3, incluso hasta 5, ¿no? Y vamos a ver de qué depende. Y ahora lo que hacemos es ingresar en función de un vector. Para crearnos nuestra función de transferencia, ingresamos una variable cualquiera, ponemos que se llame GP, que es mi función de transferencia, ponemos el TF y empezamos a crear mi función de transferencia, ¿sí? Entonces acá, ¿qué va a ir en el numerador? En el numerador vamos a tener K1, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá K1, a ver, pero no sé, a ver, sería así, eso ahí sí, K1, coma, tenemos también acá lo que es el tau, minúscula, función de 1, y lo nuevo aquí, ingresamos un input delay para la parte del exponencial. Input
El input delay va a crear el exponencial, ¿no? ¿De qué? En función del teta 1. Y cerramos, teta 1. Esto de aquí es lo que me va a crear el input delay. Esto, ¿no? El exponencial, ¿en qué? En función de teta. Entonces aquí estamos ingresando esta función. Tenemos aquí el tau con 1. Tenemos el exponencial que le hacemos con el input delay en función de qué? Del teta. Que en nuestro caso se llama teta sub 1, ¿no es cierto? Entonces, miren, por eso ponemos aquí el tau y el 1, que ingresamos a la primera parte. Y el exponencial, con el comando input delay, ingresamos el exponencial ¿de qué? De teta sub 1. Y con eso logramos esta partecita de aquí. Sí, todo esto de aquí nos creamos. Numerador, denominador. Tenemos mi función de transferencia. Ahora, una vez que tenemos eso, nosotros lo que hacemos es crearnos un vector para mandar a graficar esto, ¿no? Si nosotros ahorita, por ejemplo, yo quiero crear un vector, ¿para qué? Para tener un y y un t. Y después mandar a graficar en función de ese y y ese t. Entonces ahora lo que hacemos es almacenarlo en un vector. Nuevamente 2 filas, 2 columnas. Perdón, sería n filas, 2 columnas. ¿Y qué es lo que hacemos? Para guardar en una variable tipo vector, ingresamos en qué variables quiero guardar. Entonces, ¿qué pongo? Pongo y1, ¿no es cierto? Y t1, que va a ser mis variables que voy a guardar. Y les mando a guardar, ¿qué le mando a guardar? Le mando a guardar mi función paso, ¿no es cierto? Es step de mi GP, de mi función de transferencia. ¿Sí? Ya ahorita tenemos ya nuevamente las variables t1 y y1. Le mandamos a correr y vamos a ver que se crean dos variables. Miren, t1 y y1, ¿dónde están? Miren, t1 127 por 1, y1 127 por 1. Y acá podemos ver, ¿sí? Pero miren, antes de eso yo ya tengo una función de transferencia. Y esta función de transferencia es la que rige mi sistema. Pero mandemos a ver qué tan bien se aproxima, ¿no es cierto? Veamos qué tanto se aproxima. Entonces nosotros aquí simplemente le mandamos ya a plotear. ¿Qué le manda a plotear? Le manda a plotear y mandémosle las dos, ¿no es cierto? Mandémosle también para ver el t, y también mandémosle el t1, y1. ¿Sí? ¿Qué estamos mandando a graficar? Mis datos originales y mis datos de mi función de transferencia que yo tengo en esta variable. Miren, ya tengo una gráfica, una función matemática que rige el comportamiento de estos datos. Si cambiamos, por ejemplo, subamos este teta, subamos 0.4, ¿sí? Y veamos qué pasa. Miren, es como que se va dejando, ¿no es cierto? Esta parte se va haciendo hacia abajo. Miren, 0.6. ¿Sí? Va tendiendo esta parte de acá. Vamos a 0.3. Y de calibramos con este también, subamos de un 2.5 o pongamos de 3 para ver qué pasa. Miren, ahí no me conviene, ¿no es cierto? Ese 3. Pongamos de 1. Muy antes, ¿no es cierto? 2.5. No, puntos. Los mismos debajo. Ya. Entonces, miren, nosotros con teta y tau calibrar
de los datos. Y obviamente si cambio de todo, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar mi función de transferencia, ¿no es cierto? Tengo otra función de transferencia. Esta función va a ir cambiando en función de lo que yo. ¿Sí? Pongamos cómo para que se me esté generando estos datos. Y ahora sí, miren. El teta, ¿qué va a ser? 0.3 de tau, 2 menos 0.3, 1.7. Y esos son los datos que están apareciendo acá en mi función. Miren, aquí tengo el 1.7 en función de tau y en teta 0.3. ¿Sí? Tenemos 1, sí, y acá tenemos la ganancia que restábamos, ¿no? Y tenemos mi función de transferencia. Ahora quiero que ustedes le calibren mejor. Pero antes de eso, ¿qué más me falta, muchachos? ¿Qué más me falta? Yo veo que mi función está iniciando en 0, miren. Y esto no iniciaba en 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumarle a y mi e de 0, ¿no es cierto? Entonces aquí le pongo, para que se vea mejor mi gráfica, y1 va a ser igual a que y1 más e de 0. Punto y coma. Y ahora sí mi gráfica se va a ver chévere, ¿no es cierto? Miren, ahora sí ya no inicia en 0. E incluso se aproximó mejor. Sí, miren. Ya no inicia en 0, inicia donde está iniciando acá estos valores y se aproxima. Entonces, ahora sí estoy sacando una función, miren, similar a esta. A partir de aquí, empieza mis datos. Y es lo que estoy teniendo yo acá en MATLAB. Y listo, muchachos. Miren, sin utilizar librerías, yo puedo obtener mi función de transferencia. Encuentren los valores para ver si se calibra algo mejor. Y tienen 3 minutos y me presentan, ¿no? Ya les digo al hacer. Jueguen con el teta y el tau a ver si logran calibrarle mejor, ¿no? Voy a poner el código, por favor.
Le voy a compartir la pantalla, señor Estrella, señor Tamayo y señor Cadapaki, por favor. Ya le comparto yo, Inge, Calapaki. Ok, compartan. Ya. Sí, sí está chévere, ¿no? Siguiente, por favor. Ah, ahí está Inge, Tamayo. Ya. Sí, sí estamos, ¿no? Entonces, miren, este está mejor incluso. Siguiente. Ya. Entonces, miren, muchachos, lo que van a hacer ustedes ahorita como taller es lo mismo, ¿no? Pero, ya saben, ahora van a utilizar el guide de MATLAB y van a hacer un bonito HMI con todo esto. Les voy a dejar a criterio de cada grupo, ¿no? Puede ser, me invento, con un botón cargo los datos, con otro botón aproximo y puedo tener mínimo un slider para cambiar tal vez el teta o el tau o cualquier parámetro. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Una gráfica. Bueno, estas tres condiciones son las mínimas, ¿no? De ahí, si ustedes quieren darle un plus adicional, adelante, muchachos. Entonces, en una sola gráfica, ¿qué va a venir? Va a venir lo que es mis datos. Presiono el segundo botón. Va a venir lo que es la función de transferencia. Y de acuerdo a lo que me ve el slider, se va a alejar o se va a acercar. Pueden poner aquí el teta o el tau, cualquier parámetro, ¿no? Si quieren, pueden poner que acá aparezca la función o lo que sea, pero eso es lo básico. Me suben el archivo en PDF, obviamente por los respaldos, voy a decir después no se me abrió, y también el punto M y el punto FIG, ¿sí? Hasta las 9 de la mañana, en los grupos que saben trabajar. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Dudas? Por mensaje pongan sí, está claro, no está claro, si tienen dudas. Inge, una pregunta. Dígame. ¿El valor de teta de qué rango a qué rango puede tomar? El De- valor de teta siempre tiene que ser bajo, no puede poner entre 0 y 1. Sí, pero son valores bajos. Si le pone uno, obviamente va a tender a dejarse bastante.
pero también depende del comportamiento de los datos, porque miren, este teta, ¿qué pasa si mi función crece así? Ahí sí ya me conviene elevarle, ¿no es cierto? ¿O qué pasa si es así? De eso depende, muchachos. Sí, todo depende de si la función es rápida o es lenta. Ya, Inge, gracias. Ya, entonces si no hay más dudas, muchachos, hacen eso. Y ese es el taller para el día de hoy. Ya les habilito el link, ¿no? Ya con eso finaliza la clase y nos vemos el día de mañana en escala, ¿no? Con los que cojan eso. No le escuché, señor Layedra. No, ya, entonces hasta mañana, muchachos. Hagan ese, ya les habilito el link ahorita.